¿Qué va a pasar con el aislamiento en el área metropolitana de Buenos Aires? Lo vamos a saber en los próximos días. Los detalles de la negociación de lo que pasó ayer te lo vamos a contar en algunos minutos con Raúl Colman. ¿Cuándo podría tomarse la decisión definitiva, más allá de que la idea es firme? Te lo vamos a contar en algunos minutos. ¿Desde cuándo se extendería el plazo? También te vamos a contar con detalles todo en algunos minutos. Pero atención, porque el número de casos volvió a subir, la cantidad de muertos volvió a ser preocupante en un marco, insistimos, donde la política tiene que tomar decisiones muy complejas porque se entrelazan todos los datos de la realidad, los de la pandemia, los de las camas de terapia intensiva y por supuesto también los datos económicos. El doctor Guillermo Capulla con nosotros, el doctor de los argentinos. ¿Cómo anda, doctor? Buenos días a todos. Un placer, como siempre, estar acá, querido amigo. Bueno, ayer otra vez batimos récords, 2.146 casos. Sí, así es. Casos que estaban previstos, siempre decimos, pasa siempre, ¿no? Es algo quizás observacional. Durante el fin de semana, lo hablábamos con Tuni ayer, menor cantidad de casos, quizás porque haya menos personal, pero lunes, martes empiezan a aparecer más casos acumulados. Y esta cifra que, que va creciendo, por supuesto, y si uno, como siempre digo, la compara con otros países de Latinoamérica, sigue siendo una cifra baja, por supuesto que uno nunca minimiza el impacto en cada familia. Bueno, recordemos que cuando se desató en Europa, tanto España como Italia, Francia, el Reino Unido han llegado a tener más de 1.000 muertos por día. Y Brasil tiene más de 1.000 muertos por día y Estados Unidos llegó a tener más de 1.000 muertos por día. Sí, a mí digamos, particularmente, ¿no? Quiero decir que estas cifras así, puestas en rojo, siempre a la gente impresiona porque, insisto esto, atrás de cada número siempre hay personas y familias. Pero pensemos, y vuelvo a insistir en lo que dije yo ayer, que en esta época de invierno, y de hecho ayer estuve en el Hospital Garrahan, pregunté cuántos chicos estaban internados por bronquiolitis, muchísima menor cantidad de chicos que el año pasado. Uno averigua cuánta gente se ha vacunado. Ayer tuve una comunicación, mejor dicho, no hablé, pero con la presidenta de PAMI, cómo va la campaña de vacunación antigripal. Enorme la cantidad de gente que se ha vacunado contra la gripe, por lo tanto va a disminuir seguramente la mortalidad y por la complicación de la gripe. Y sabemos que anualmente en la República Argentina, por año, se producen entre 30 y 32.000 muertes por neumonía y gripe, lo cual equivale a unos fallecidos entre 80 y 85 personas por día. Esto que vamos a presentar ahora es científico. También hay que decir que en la propia ciencia hay contradicciones. Hoy mismo en Italia se produce una contradicción científica sobre si el virus está perdiendo fuerza o no, o si tiene probabilidades de recrudecer después del verano europeo. Pero por ahora están en el marco de lo teórico. ¿Por qué digo esto? Porque los síntomas se han ido presentando públicamente, el doctor, con la anuencia de la Organización Mundial de la Salud, y no muchas veces los que debíamos tener en cuenta son los primeros que aparecen, o los más importantes. Un dato relevante, lo hemos nosotros marcado aquí, es la fiebre, porque la fiebre por ahí aparece en una segunda etapa, con mucha más fuerza, y no forma parte de los primeros síntomas. Sin embargo, uno de los primeros controles que se hacen es el de la fiebre, ¿no? Esta fue una cosa que discutimos desde el inicio de esta pandemia, que criticábamos bastante la situación en la República Argentina cuando ingresaban personas del extranjero o venían turistas de otros lugares y se les tomaba la temperatura y decíamos, mejor dicho, no le tomaba temperatura, decíamos que había muchas personas que no tenían temperatura elevada, arriba de 37 grados, 37,5. Sin embargo, bueno, estaba puesto como uno de los síntomas principales. Enseguida vamos a ese dato. Vamos enseguida a ese dato porque usted quería presentar esta estadística. Y atención porque vendría a ser un nuevo síntoma, ¿sí? Un nuevo síntoma. Espera que ya te lo cuenta el doctor. Sí. Acá lo que vemos claramente que esta es una forma de desagregar por provincia los fallecidos. Vemos en cantidad de provincias que no ha habido ningún fallecido. Creo que son 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 provincias sin ningún fallecido por COVID-19. Claramente vemos que la mayor cantidad de personas que han fallecido, lamentablemente por supuesto, es en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Aunque para ser justos, la provincia de Buenos Aires es muy distinta en su provincia interior, a partir del tercer cordón del conurbano. Claramente. Digamos que esta situación más grave es en el AMBA. AMBA. Usted fíjese claramente, como siempre digo, sin ser
estadista ni epidemiólogo, las barras están claramente marcadas en el AMBA y Chaco también es importante. De hecho, solo por citar un ejemplo, ayer el partido de la Costa entró en fase 5 ya. Claro. Mientras aquí se está pensando en volver a la fase 1, el partido de la Costa entró en fase 5. Por eso, cuando hablamos de un país como Argentina que es tan extenso y con tanta asimetría en muchos aspectos, también está sucediendo esto con respecto al COVID-19. Y claramente vemos que los números en distintas provincias son bastante diferentes a lo que sucede en AMBA y particularmente en la provincia del Chaco. Ahora sí, doctor, vamos a este dato nuevo, porque dicen, bueno, fiebre, dolor de cabeza, falta de aire, tos seca, entre algunos de los síntomas más destacados. Ahora aparece uno nuevo. Pérdida de gusto y olfato. Bien. Otro Eso de los mencionados. se incorporó después. Después, sí. Después. Bueno, ojos enrojecidos también figuraba. Conjuntivitis, sí. Aparecen trastornos dermatológicos, sí. Algunas personas presentan diarreas, otros presentan mialgias y dolores de cabeza, dolores musculares, dolores de cabeza. Y ahora aparece un nuevo síntoma. Es un estudio que se ha hecho en un hospital en Mataró, muy cerca de Barcelona, es un lugar de Cataluña, donde se observa a 235 pacientes, si mal no recuerdo, y encontraron que el 53% de ellos es un número importante, presentaban disfagia. Disfagia significa dificultad para tragar. Y el 27% de ellos, justamente provocado por esta disfagia, presentaban malnutrición. Mirá qué interesante este dato. No podía comer. No podía comer. Comenzaban a tener dificultad para comer. Estas personas, al tener, y es lógico pensar esto, si una persona tiene alteración del olfato, alteración del gusto, donde la inervación a nivel de la garganta, a nivel de la deglución está alterada, es un mecanismo muy complejo el de la deglución. Solo estamos acostumbrados a comer y parece sencillo lo que es comer. Es una máquina muy precisa, pero es ¿no? un mecanismo muy preciso. ¿Y esto es porque duele la garganta? ¿Perdón? ¿Es porque duele la garganta o es un problema mecánico? Es una mecánica. Es una mecánica que afecta a la parte nerviosa de la deglución. Las personas no pueden tragar bien, se atoran. Al no existir ese mecanismo de deglución correcto, parte de la alimentación, parte de los líquidos se van al pulmón, la persona tose y empieza a comer menos. Como resultado de eso encontraron que el 27% de las personas tenían signo de malnutrición. Es un estudio que fue financiado por una empresa privada que se invirtió 60.000 euros para poder determinar esto. Y lo que está pidiendo este hospital es que se observen en otros hospitales estas mismas condiciones de los pacientes y que la OMS tome a la disfagia como un síntoma y no es un síntoma real, es un signo para incorporarlo dentro de lo que es la signo-sintomatología que provoca el COVID. Florida, por cierto, muy florida, y para algunos pacientes nada, porque es asintomático. En los pacientes que terminan internados, la fiebre es una condición sine qua non. Ahora, hay muchos que ustedes conocen como asintomáticos, los mencionaba recién el doctor. Los asintomáticos no tienen ningún síntoma. Y otros con síntomas leves. Síntomas leves, como le pudo pasar a la ex gobernadora María Eugenia Vidal, no tiene sabor ni olfato, y el resto todo normal. Entonces, cuando uno dibuja la estadística de la fiebre, se da cuenta que la fiebre es vital en aquellos que al final terminan internados. Es un síntoma claro de aquellos que tienen complicaciones, pero no así del resto de las personas que han dado positivo, ¿no? Así es. Y sin embargo, la principal medida de seguridad en una empresa, en un lugar público, en un avión, en un medio público de transporte, es la temperatura. Pero si la persona tiene temperatura, ya está para ser internada, literalmente, doctor. Mira, un tema también importante, Willy, recientemente publicado, tiene que ver con la inmunidad que provoca. Es un tema muy interesante. Porque nosotros nos preguntábamos, ustedes se preguntan, yo también me pregunto, digo, bueno, si me infecto, quizás tenga la suerte de generar anticuerpos como puede ser con el sarampión para toda mi vida, o la poliomielitis para toda mi vida. Parece que no. Parece que no hay estudios que determinan que la inmunidad es por poco tiempo y va descendiendo rápidamente en los primeros 2 meses. Se calcula que, de acuerdo a estudios, es variable, puede descender en los primeros 2 meses un 76% esa inmunidad en los pacientes asintomáticos y el 71% en los pacientes sintomáticos. Vale decir que la inmunidad puede descender rápidamente, lo cual genera también algunas ciertas dudas con respecto a las vacunas.
las vacunas, ¿cuánto tiempo nos van a proteger? En realidad, esta famosa vacuna, esta vacuna de Oxford, esta vacuna que va a generar sin duda una gran expectativa, está generando una gran expectativa, que se calcula que para el mes de octubre ya va a estar disponible para ser utilizada en muchos pacientes. Lo que va a hacer esta vacuna muy probablemente no sea generar una inmunidad de por vida. Lo que va a hacer esta vacuna es que tengas la enfermedad, que sea mucho más atenuada, pero ojo, puede provocar que esta persona que esté inmunizada transmita inclusive la enfermedad. Entonces, la puede transmitir. Por lo tanto, habría que vacunar a todo el planeta. Son 7.500 millones, 7.500 millones de dosis. ¿Y en cuánto se produce eso? Y quizás hasta se requieran 2 dosis, con lo cual serían 15.000 millones de dosis. Se calcula que para el año que viene, a fin de año 2021, va a haber disponibles unas 2.000 millones de dosis de vacuna. Sabemos que hay una carrera importante, la vacuna norteamericana del laboratorio Moderna, la vacuna de Oxford, 2 vacunas chinas, entra también una vacuna australiana en la carrera. Hay una vacuna de una empresa que se llama CSL. Hay